Ya estamos de vuelta nuevamente. Ya tuvimos un pequeño espacio para estirarnos un poco, caminar un poco y preparados para nuestro segundo speaker que será presentado por la señorita Verónica Rivas. Así que preparados y Verónica, son todos tuyos. Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos aquí. Bueno, nuestro siguiente speaker, él es un empresario y cofundador de Untaxable Inc. Nuestro expositor vio la necesidad de una industria tributaria que trabaje más de la mano con las familias de bajos ingresos, la comunidad latina y las pequeñas empresas. Él ha impartido capacitaciones sobre impuestos a la renta para asociados y tiene la designación de agente enrolado o enrollee del IRS. También posee un certificado en el dominio de la preparación de impuestos para sociedades del Instituto Estadounidense de Contadores Profesionales. También él tiene más de 20 años de experiencia en la preparación de declaraciones de impuestos personales y comerciales y posee la certificación de pequeñas empresas con Echelon Block. Es un miembro activo también de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos y también es notario público. Le damos la bienvenida a Cristian Martínez. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a todo el staff de All Tax Solution, en particular, obviamente, a Jorge Ramírez por su commitment con relación a mantener al día a los preparadores de impuestos. Y obviamente el staff está haciendo un tremendo trabajo. Gracias. Como dijo Verónica, mi nombre es Cristian Martínez, llevo un poco más de 20 años en la preparación de impuestos, tanto individual como de negocios. Y vamos a tratar de cubrir alrededor de 30 o 40 minutos en el tópico de las monedas virtuales y trataremos de entender un poco más de cómo se tratan para fines de impuestos. Voy a tratar de hacer un share de mi screen para que podamos darle seguimiento a las, obviamente, al PowerPoint presentation que he preparado para ustedes. Hoy queremos hablar, obviamente, de los activos digitales, la criptomoneda y las reglas de impuestos. Cuando hablamos de activos digitales, tenemos que tener pendiente que obviamente vamos a oír palabras como moneda, criptomoneda, activos, dinero. Todo eso envuelve lo que son los activos digitales. ¿Ok? Obviamente la mayor función como profesionales de impuestos es tener un deber de cómo entender cómo funcionan las leyes y por ende cómo se reportan ciertas transacciones, entre ellas las transacciones digitales, el cual es nuestro tema a tratar esta noche. El objetivo obviamente es el poder proveer un servicio responsable y confiable al momento de asistir a los contribuyentes en el reporte de sus impuestos. Este año que viene, el año 2022, va a ser un poco diferente a otros con relación a las transacciones digitales, ya que hay una gran posibilidad de ver mucho más transacciones de monedas digitales que en años anteriores. La razón por qué, bueno, obviamente entendemos que el IRS le está dando seguimiento a este tipo de transacciones. Es un tema que se ha quedado un poco atrás, es reciente. Tenemos estas transacciones que han estado en efecto desde 2008 en adelante y obviamente el IRS ha tenido un poco de problemas dándole seguimiento a las transacciones y acciones que tienen ciertos contribuyentes. Pues bien, vamos a entender qué son divisas o activos virtuales. El IRS define como moneda virtual a una representación digital de valor a otra que no sea dinero en papel real, como lo es el dólar o otra moneda de un país extranjero,
ya que no son emitidos digitalmente por un banco central del gobierno. Algunas monedas virtuales son convertibles, lo que quiere decir que tienen un valor equivalente al dinero real o actúan como un sustituto del dinero real. Los activos digitales son conocidos también como fiat. El fiat es un dinero que el gobierno reconoce como dinero legal, pero que no tiene un respaldo físico, o sea, no es tangible. La criptomoneda es un ejemplo de tipo de moneda o dinero virtual. La criptomoneda usa criptografía o blockchains, lo que quiere decir que es un tipo de transacción encriptada, usando símbolos, letras, números y puntuaciones encontradas en el teclado de una computadora. La moneda virtual más conocida es el Bitcoin o BTC o XBT por sus siglas en inglés. En el 2021, en el año 2021, el Bitcoin pasó a ser una moneda de curso legal en El Salvador, que fue el primer país en adoptar este tipo de moneda legal y el cual es avalado por un banco central del gobierno de ese país. Otras monedas virtuales, aparte del Bitcoin, son Cardano, Dash, Litecoin, Ethereum, entre otras. Actualmente hay sobre 4,000 criptomonedas en circulación con un valor en el mercado de más de $1 trillón, lo que da a entender por qué la razón del IRS de mostrar tanto empeño, obviamente, en darle seguimiento a este tipo de transacciones, porque obviamente se le está escapando mucho dinero de impuestos porque los contribuyentes obviamente no están reportándolo de acuerdo a como deberían en sus planillas. Hay alrededor de 19,500 variaciones de monedas virtuales. Como le dije, es un tema un tanto complicado, un tanto que no podemos entender todo ese tipo de transacciones de monedas virtuales que están circulando, porque obviamente son demasiadas. Pero es la razón primordial por la cual el IRS le está dando seguimiento a ese tipo de transacciones. Las monedas virtuales están sujetas a ser reportadas al IRS por las compañías o corredores llamados crypto brokers, como lo son Coinbase, Acorns, Robinhood, Binance y Benzina, por nombrar alguno de ellos. Las implicaciones fiscales para las transacciones de criptomonedas pueden variar. La moneda virtual, incluida la criptomoneda, es propiedad para efectos de impuestos federales. Recuerden esto siempre. La criptomoneda es propiedad para efectos de impuestos federales. Los resultados fiscales de una transacción que involucre criptomonedas variarán según quien la tenga, ya sea una empresa o un individuo, y de cómo se mantenga, ya sea para uso personal, como inversión o para uso comercial. Por ejemplo, una persona que tenga criptomonedas como inversión tendría resultados fiscales similares a los de una persona que tenga acciones como inversión. Es decir, que la criptomoneda puede tener consecuencias fiscales cuando se adquieren, se venden, se regalan o se intercambian. El contribuyente debe de usar el formulario 8949 y reportar las ganancias o pérdidas en el anexo D. Para efectos fiscales, la criptomoneda se valora a su valor justo en el mercado en dólares estadounidenses si no se tiene un valor publicado de estas, o lo que llamaríamos el fair market value de estas. Muchas veces es fácil determinar el valor y otras no. Por eso es
importante que los contribuyentes mantengan récords en cuanto al costo original de la inversión de la moneda virtual. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias al cambiar moneda virtual por propiedad? Si usted intercambia monedas virtuales a alguien y recibió otra propiedad a cambio, tendrá consecuencias fiscales. En situaciones como esta, usted deberá restar su base o costo al valor justo de la propiedad que usted recibió en el intercambio. La otra persona también tendría consecuencias fiscales. Vamos a ver un ejemplo de cuando se dan este tipo de situaciones. Por ejemplo, Juan pagó $12,000 o 12,000 en criptomonedas a Ana a cambio de un terreno. Juan mantuvo la criptomoneda como inversión durante 8 meses y pagó $10,000 en efectivo por ella. Juan restará su base o costo de $10,000 en la criptomoneda del valor justo en el mercado que recibió. La ganancia de Juan en este caso sería una ganancia capital a corto plazo. Recuerden que no hay diferencias en cuanto a cómo se trata una moneda virtual con relación a acciones de valores que pueda tener un contribuyente. Es el mismo concepto. ¿Okay? ¿Qué pasaría con Ana? O sea, la otra persona envuelta en esta transacción. En cuanto a Ana, ella también tendrá consecuencias fiscales. Vamos a decir que Ana compró el terreno hace 2 años por $9,000. Ana restará su costo en la tierra de los 12,000 que recibió y tendrá una ganancia capital a largo plazo de $3,000. ¿Por qué a largo plazo? Porque obviamente ella mantuvo la propiedad por más de 1 año. El concepto es el mismo con relación a cómo se trata una inversión que es una inversión de acción, como lo puede ser acciones en la bolsa de valores, con relación a cómo se trata el tipo de moneda virtual. Un punto similar sería cuáles serían las consecuencias si pagas a alguien por servicios prestados con moneda virtual. Si usted pagó un servicio con monedas virtuales que tiene como un bien capital, entonces usted intercambió un bien capital por ese servicio y tendrá una ganancia o una pérdida capital. Un ejemplo de esto sería, si usamos a Juan nuevamente como ejemplo, de que él pagó a Mark $80 en criptomonedas por el arreglo de una computadora. Mark va a reconocer $80 recibidos en criptomonedas como ingreso ordinario por sus servicios. En tanto, Juan, asumiendo que su costo original en la moneda haya sido de $50, entonces Juan reconocería una ganancia de $30 como ingreso capital. Aquí la diferencia es que uno lo va a reportar como ingreso ordinario, porque obviamente Mark no estaba o no está en lo que es las acciones de criptomonedas. Él simple y llanamente recibió ese pago con relación al servicio prestado. Aquí tenemos como ejemplo el formulario 8949. Este es el formulario que se utiliza y creo que la mayoría de nosotros como preparadores ya tenemos conocimiento sobre que alguna vez hayamos usado este tipo de formularios en la preparación de impuestos. El 8949 es el formulario que se utiliza para reportar las ventas y otras disposiciones de propiedades capitales. Aquí vemos que en la parte 1, obviamente, se va a reportar todo lo que tiene que ver con corto
transacciones a corto plazo. O sea, transacciones que hayan sido tenidas por menos de un año. En la parte 2, no está el formulario acá para mostrar la parte 2, pero obviamente en la parte 2 se va a reportar todo lo que tiene que ver con las transacciones a largo plazo. El formulario es bastante simple. En la parte 1 está todo lo que tiene que ver con la descripción de la propiedad. En este caso sería ventas de criptomonedas que son tratadas como propiedades o un capital. En la columna B vemos el día que se adquirió la propiedad. En la columna C vemos el día que se vendió. Y aquí el total, obviamente, de en cuánto lo vendimos. Si hubo un costo, en la parte E, obviamente lo vamos a reducir del total de la ganancia que se obtuvo. Y si es más o menos, vamos a tener lo que le llaman una ganancia o una pérdida. Muy simple. En este caso, la ganancia o la pérdida van a pasar al área donde se reporta lo que son las ganancias o las pérdidas, que se reportan en el anexo D. El anexo D básicamente lo que hace es mostrar un conjunto o lo que viene siendo el total de esas transacciones que ya se detallaron en lo que viene siendo el formulario 8949. Y obviamente contiene la parte 1, que son las ganancias o pérdidas a corto plazo o las ganancias o pérdidas a largo plazo, cuando las tenemos más de un año. Este año que entra, el IRS ha hecho cambios en las casillas a marcar en cuanto a lo que es el formulario 1040 con relación a los valores digitales. El formulario 1040 del año 2022 aún está en proceso de ser completado. Todavía es un draft, no ha sido completado totalmente, por ende no se ha publicado del todo. En este caso, el IRS introdujo cambios a la pregunta con relación a los valores digitales y expandió la pregunta en este formulario. En el formulario 1040, el contribuyente debe de contestar sí o no a la pregunta sobre divisas digitales que se encuentra en este. La pregunta en este año leerá de la siguiente manera. En cualquier momento durante el año 2022, usted A, recibió como recompensa, premio o recibió pago por propiedad o servicios, o B, vendió, intercambió, regaló o dispuso de una propiedad digital o un interés financiero en la propiedad digital. Esa es la pregunta que se va a formular en lo adelante en el formulario 1040. En el siguiente paso vemos el formulario 1040 para el año 2021 y vemos que ninguna de la pregunta o la pregunta que ya le había formulado anteriormente no se encuentra en este formulario del 2021. Lo que quiere decir que hay una actualización para el nuevo formulario con relación a los digital assets o los activos digitales que leerá de esta forma, la cual ya la leí en español. Y es muy importante que debamos contestar sí o no. El cliente, el contribuyente, no entiende de este tipo de acciones o muchas veces entiende que no tiene que reportarlo. Hay diferentes tipos de personas que entienden que sí deben de reportarlo, otros que no deben de reportarlo y otros que se hacen obviamente los tontos con la intención de evadir impuestos.
Por eso es muy importante el que nosotros podamos como profesionales hacer la pregunta y que el contribuyente o cliente entienda la posición del IRS con relación a estas preguntas. El contribuyente entiende que puede salirse con la de ellos al contestar no, pero eso no es el caso. El IRS ya tiene este tipo de información en su archivo con relación a los activos de transacciones que poseen los contribuyentes. Es muy importante que el contribuyente entienda este punto y sea honesto a la hora de contestar sí o no sobre los activos digitales. De otra forma, podrá tener consecuencias más adelante con algún tipo de auditoría. En la siguiente slide vemos algunos de los ejemplos a contestar sí, la casilla del formulario 1040 con relación a los activos digitales. ¿Cuándo contestar sí? Si el contribuyente recibió divisas digitales tales como la persona recibió un activo digital como pago por bienes y servicios. Número 2, si intercambió un activo digital por propiedad, bienes o servicios. Si recibió un activo digital como recompensa o premio. Si intercambió otro tipo de divisa digital. Si vendió divisas digitales. Si posee algún interés financiero en una divisa digital, o sea, es dueño de esta. En todas estas situaciones, el contribuyente debe contestar que sí a la casilla en el formulario 1040. Ok, algunos ejemplos de contestar no en la casilla. Número 1, si solo transfiere una divisa digital a una cuenta o cartera que posee a otra que controla o posee, entonces tiene que contestar no. Es el mismo proceso. Si usted tiene una cuenta de banco, vamos a suponer una cuenta de ahorro, una cuenta de cheque, y usted transfiere de una cuenta a otra, ahí no tendrá ningún tipo de consecuencia y por ende tiene que contestar no a la casilla. Número 2, si compra como inversión divisas digitales usando divisas reales como lo es el dólar estadounidense u otra moneda real extranjera. Y número 3, si solo posee como inversión en una cartera. Recuerden que no solo estos 2 puntos de sí, lo que le he dado acá, y de no, son el total. O sea, usted tiene que entender más este proceso de cuándo ayudar al cliente a entender si debe contestar sí o no en la casilla. Hay otras definiciones, obviamente. Como ya le expliqué, es un tema largo, confuso y complejo y debemos de tratar de entender esa parte. Pero por lo menos ahí tenemos ciertos de los ejemplos que debemos usar a la hora del apoyo que le damos a los clientes con relación a contestar sí o no en esa casilla. El otro actualización es los requerimientos de reportes para impuestos de las divisas digitales. Algunas agencias reportan al IRS las ventas de divisas digitales usando el formulario 1099B o usando el formulario 1099K, inclusive el formulario 1099 misceláneo. Esto ha causado un dolor de cabeza total al IRS y a las agencias estatales. Lo que quiere decir que comenzando para el año 2023, el IRS ha establecido un nuevo formulario que estará en existencia para reportar todo lo que tenga que ver directamente con las divisas y propiedades digitales. El nuevo formulario, a partir del 2023, se llamará
el formulario 1099-DA, por sus siglas en inglés, lo que quiere decir Digital Assets. Efectivo el próximo año ya comenzaremos a ver estos formularios para todo lo que tiene que ver con relaciones de divisas digitales. Hay la posibilidad de que el 1099 se siga utilizando, obviamente para los activos de transacciones a nivel de acciones en la bolsa de valores, y el 1099-DA, todo lo que tenga que ver con los activos de digital assets. Eso todavía no entendemos cómo el IRS va a funcionar, cómo lo va a hacer, pero definitivamente sí entendemos que habrá un nuevo formulario para reportar los activos digitales. Puntos a recordar en este tema que hemos dado hoy. 1. Las divisas o monedas virtuales se tratan como propiedad. Es muy importante que recordemos esto. Las divisas o monedas virtuales se van a tratar como propiedad. Número 2. Las monedas virtuales son una representación virtual de valor. Número 3. Debemos de marcar sí o no en la casilla de formulario 1040. Muy importante que hagamos esto, ayudemos a nuestros clientes en ese proceso a entender cuándo contestar sí o no, porque de otra manera el IRS, si hay algún tipo de transacciones que el contribuyente dejó de reportar o está mintiendo en cuanto a esa pregunta, eventualmente ellos van a saber y van a ir atrás de ese contribuyente. Y número 4, reportar ventas de divisas virtuales o criptomonedas en el formulario 8949 y reportar las ganancias o pérdidas en el anexo D o Schedule D. Gracias, esa es toda mi información que tengo para este tópico con relación a lo que son la criptomoneda. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, amigos todos. Les saluda Jorge Ramírez. Gracias, Cristian, por tu importante información. Tengo aquí una pregunta porque me hacen por interno. Todas las transacciones que son taxables necesariamente vendrán reportadas en un formulario tipo 1099. Todas las transacciones en efectivo sí, están supuestos a ser reportados en el 1099-B. Es el formulario donde actualmente se están reportando ese tipo de divisas digitales. En otros casos, la persona puede tener lo que es un reporte en sí, no necesariamente el 1099, pero el reporte a través de lo que es el broker puede explicar detenidamente o detalladamente todo lo relacionado a el proceso de su inversión en esta moneda digital. Bueno, vamos a continuar con las preguntas del público. Yo tengo una pregunta de fondo al final. Gracias. Gracias, Cristian. Muy amable. Preguntas. Siempre a la orden. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, la señora Irma quiere saber si el cliente contesta sí haber recibido monedas digitales por los diferentes conceptos. ¿Debe hacer entonces el reporte de ingreso? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Si el cliente contesta sí haber recibido monedas digitales por los diferentes conceptos, ¿debe hacer entonces el reporte en ingreso? Bueno, obviamente si hay un reporte de ingreso, porque recuérdate, la pregunta de sí o no es de si tienes algún tipo de inversión en lo que se llama las divisas digitales. Si la tienes y obviamente hubo una transacción envuelta, vendiste, cambiaste, intercambiaste o pagaste en criptomoneda, entonces sí, obviamente tiene que hacer el reporte. Ok, también nos preguntan por acá, señor Cristian,
¿Se pueden deducir gastos pagados con dinero físico de ingresos digitales? Ejemplo, compro mercancía con dinero físico y al venderla me lo pagan con moneda digital, además de otros gastos físicos en los que incurrí, combustible, labor, mantenimiento, etc. Bueno, ahí en ese sentido solamente vas a, si invertiste, tienes por ejemplo $10,000 en inversión, es tu costo original en la transacción y la vendes, obviamente vas a tener una transacción. Compras a 12, vendes a 10 y tienes lo que básicamente viene siendo tu ganancia o pérdida, dependiendo cuánto fue que, en cuánto la compraste, en cuánto la vendiste. También nos preguntan, si recibo criptomonedas que no tienen un valor publicado a cambio de un servicio o propiedad, ¿cómo determina el valor de la criptomoneda? Bueno, ya hablamos de eso anteriormente al principio, no sé si prestaron atención, pero cuando recibes criptomonedas a cambio de una propiedad o servicios y la criptomoneda no tiene un valor, entonces utiliza lo que es el valor justo en el mercado de la propiedad o servicio que intercambiaste por la moneda. Gracias. También nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el anexo D y el formulario 8949? Bueno, estos dos van de la mano. Si vieron en la información que les di anteriormente, en el 8949 se reporta detalladamente, línea por línea, toda la inversión que usted hizo en ese año. O sea, por ejemplo, línea por línea se detalla. El formulario 89 detalla todas las entradas de ganancias y pérdidas y el anexo D las resume todas juntas y la pasa a lo que es el formulario 1040. Van de la mano esos dos formularios, pero uno detalla y el otro la suma todas juntas y la pasa al 1040. Buenas noches, Cristian. Por aquí, por el Zoom tenemos otra pregunta. ¿Todas las transacciones como Zelle, Cash App, etcétera, se van a reportar en el 1099B o 1099DA? No, en ninguna de esas. Hasta ahora, este año que entra, todo ese tipo de transacciones se van a reportar en lo que es el formulario 1099K. Recuérdate que hablé de eso anteriormente. Es una de las razones por las cuales el IRS quiere instituir lo que es un formulario específico para reportar esas transacciones, ya que se reporta en diferentes formularios. Pero este año en sí, para el 2022, todas esas transacciones van a ser reportadas en el formulario 1099K. Y obviamente van a haber muchas personas que van a estar recibiendo este formulario y no van a entender la razón por la cual lo están recibiendo. Eso es muy importante que a la hora de asistir a los clientes en este proceso, hagamos la pregunta de si en algún punto dado durante el 2022 usted recibió algún tipo de dinero, lo cual envolvió las transacciones de Cash App, Zelle, etcétera. Ese tipo de preguntas debemos de hacerla porque es casi seguro que va a recibir un formulario 1099K. Actualmente o anteriormente había un cap en cuanto a la cantidad de dinero que se reportaba en ese formulario, que era de $20,000, o transacciones para este año, las transacciones de más de $600 van a ser reportadas en ese formulario. Va a haber mucha actividad de formulario 1099K este año entrante de 2022. Buenas noches, Cristian. Tenemos una pregunta en inglés y dice, ¿Is there a minimum amount allowed by the IRS in which the taxpayer does not have to report, or every transaction which leads to a gain needs to be reported by the taxpayer?
Existe una cantidad mínima permitida por el IRS en la que el contribuyente no tiene que declarar o cada transacción que conduce a una ganancia debe ser declarada por el contribuyente? Cada transacción debe ser declarada por el contribuyente independientemente de que haya una ganancia o una pérdida. Yo tengo una pregunta de fondo que no la han hecho, pero es en base a mi experiencia, en base a tu experiencia, Cristian. Cuando el cliente nos dice que le pongamos no, ¿ya? ¿De qué manera eventualmente nos podríamos cubrir nosotros como preparadores ante una eventual situación de auditoría? Porque él lo van a auditar, ¿ya? Con seguridad, en 1 año, en 2 años, en 3 años, porque el detalle lo conoce la IRS, ¿verdad? Eso es como recibir un 1099 cualquiera. Entonces, Claro. pero supuestamente el cliente dijo que le pusiéramos que no, y ahí se quedó. Entonces, no, me imagino yo que con el tiempo va a haber un due diligence probablemente para eso, o quizás lo podríamos hacer en el DD2, en Drake. Bueno, nosotros usamos Drake, ya tú te olvidaste de Drake, para ponernos a buen recaudo, porque las auditorías van a venir, y van a venir mucho, tengo entendido, por este tema que se está moviendo muchísimo definitivamente. Claro que sí, Jorge. Bueno, yo diría que nuestro deber como preparador de impuestos obviamente es entrevistar al cliente y entender que el cliente debería contestar honestamente sobre las preguntas. Recuérdate que todo lo que está en una declaración de impuestos, el cliente siempre será responsable de esta. Nuestro deber es obviamente hacerle entender la necesidad de contestar honestamente ese tipo de preguntas y que entiendan que eventualmente el IRS de una forma u otra va a entender y lo va a auditar porque obviamente entiende que hay transacciones que se dejaron de reportar en la planilla 1040. Pero entiéndase que el contribuyente siempre es responsable por lo que se está poniendo en la planilla de impuestos. Nuestro deber es guiarlo y hacerle entender que ellos contesten honestamente este tipo de preguntas. Gracias, Cristian. Gracias, muy amable. A la orden. ¿Tenemos más preguntas, chicos? Sí, El equipo de soporte. sí. ¿Cómo le va, Cristian? Muy buenas noches. Tenemos una última Gracias. pregunta. Si vendo una moneda que al yo recibir la valía 20 y la vendo en 25, 20 sería mi costo, considerando que esa moneda la recibí por la venta de una mercancía y la estoy reportando en el mismo formulario. Si pudiese repetir la pregunta, casi no le oí. Claro que sí. Bien, leo nuevamente. Dice, si vendo una moneda que al yo recibirla valía 20 y la vendo en 25, 20 sería mi costo, considerando que esa moneda la recibí por la venta de una mercancía y la esté reportando en el mismo formulario. Sí, correcto. Si compró a 20 y vendió a 25, obviamente tiene lo que es una ganancia de $5 y tiene que reportarlo en el formulario 8949 y obviamente en el formulario anexo D. No varía nada si compró en 20 o 25. Ahora, si compró en 25 y vendió a 20, lo que tiene es obviamente una pérdida de $5 en esa situación. Muy amable, gracias. Gracias, Cristian. Por aquí preguntan, si invierto $200 y no más de $500 en criptomonedas, ¿hay que reportar a la IRS? Si invertiste, no necesariamente. Ahora, si hay una venta, si la transferiste, sí, tienes que reportarlo. Pero si solamente compraste con dólares estadounidenses para inversión, no tienes que hacer ningún tipo de
de reporte. Simple y llanamente la compraste y la posees como inversión. No se hará ningún tipo de transacción hasta tanto tú no hagas el intercambio, la vendas, etc. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Se tendrá que reportar dinero enviado a través de Zelle? Bueno, como dije anteriormente, este año va a ser bien chocante para muchas personas porque no se esperan, obviamente, con la sorpresa que les va a traer el recibir el formulario de 99K. Si este año muchas personas que recibieron dinero a través de Zelle, Cash App, Venmo, todas esas personas van a recibir ese formulario de 99K. Ahora bien, eso no quiere decir que por recibir un formulario de 99K vamos a tener que asustarnos. Muchas personas recibieron ese tipo de dinero, ya sea a través de que se lo envió un familiar, o sea, no fue a través de algo de negocio. Y por ende van a haber opciones de cómo reportarlo y entonces cómo obviamente reducir esa misma cantidad como una cantidad no taxable. Pero de que tiene que hacer el reporte en la planilla de impuestos, tiene que hacerla. O sea, lo recibí, pero no es taxable. Eso es muy importante recordar eso.